Bienvenidos a Venezuela Libre, un recorrido informativo sobre los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela. Canciller de Colombia Holmes: cifra de venezolanos en Colombia llegará a 3 millones en 2020. Y crisis en Venezuela. ¿Qué papel juega China en la industria del petróleo de Venezuela y cómo puede cambiar por las sanciones de Estados Unidos? Ya vamos a desarrollarlo. Pero hablemos primero de la migración que ha tenido o que ha sufrido este país latinoamericano, que ha sufrido Venezuela en toda la región americana e incluso Europa, pero que principalmente ha de alguna manera afectado directamente a Colombia. El canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, aseguró hoy martes 20 de agosto que para el 2020 la cifra de venezolanos en Colombia podría arribar a 3 millones, mientras que en la región el número de refugiados puede llegar a 8.2 millones, según la proyección del Grupo de Trabajo de la Organización de los Estados Americanos, OEA. La solución a la crisis migratoria no es el cierre de las fronteras, es el cambio de Venezuela. Es que la dictadura se termine finalmente para que los hermanos venezolanos recuperen la democracia y la libertad, señaló. Además, exhortó que es clave el apoyo internacional para afrontar esta situación. La atención a la población migrante desbordó desde hace ya varios meses las capacidades del Estado colombiano, aseveró. Según la cuenta en Twitter, @CancilleríaCol, Cancillería de Colombia, la rueda de prensa del canciller Holmes Trujillo y el enviado especial de la ONU, Eduardo Stering, y fue cubierto a través de esta cuenta en Twitter. También indicó que los recursos siguen siendo insuficientes porque en los últimos 3 meses se han recibido más de 111.000 migrantes nuevos, para un total de 1.408.055 venezolanos. O sea, más de 1.400.000 venezolanos están como migrantes en las fronteras de Colombia. Detalló que si se divide entre el número de migrantes que han ingresado al país, el resultado da cuenta de que por cada migrante se han recibido $68,18. El enviado especial de la Organización de las Naciones Unidas, Eduardo Stein, agradeció el esfuerzo que ha hecho Colombia para atender la magnitud de la crisis, al enfatizar que lejos de disminuir el éxodo va a incrementar. Stein manifestó que es necesario priorizar esas acciones de integración, al señalar que más del 70% de los migrantes desea quedarse en el territorio colombiano. Además, instó a la comunidad internacional a realizar acciones concretas, al poner como ejemplo lo que ha hecho el gobierno de Iván Duque. La proyección del Grupo de Trabajo de la OEA sobre Venezuela indica que en el 2020 la cifra de venezolanos en la región podría alcanzar los 8.2 millones de venezolanos, lo que significaría que Colombia llegaría al escenario catastrófico de más de 3 millones de migrantes. De hecho, en un estudio que publicó hace poco el canal de noticias Caracol TV, y según un estudio además publicado y realizado por el Censo Nacional de Colombia, aproximadamente 4.4 millones de venezolanos, esto para un censo realizado al mes de julio del 2019, hay más de 4.4 millones de venezolanos en territorio colombiano. Venezolanos que están de manera tanto legal como de manera migratoria en su país. Y aproximadamente 1,5 millones de migrantes son de otras nacionalidades, europeos que pueden ser italianos, españoles, franceses, americanos que pueden ser norteamericanos, mexicanos, hondureños, peruanos, etc. Pero de todo el grueso de los casi 6 millones de migrantes que tiene Colombia actualmente en su territorio, más de 4.4 millones son venezolanos. Y según esta proyección que la OEA está indicando, para el 2020 esta cifra de 4.4 millones puede ascender a 8.2 millones de venezolanos solamente en Colombia. Es importante resaltar que Venezuela tiene una población nata de 30 millones de venezolanos. Menos estos 8.2 millones, estaríamos hablando de que en Venezuela podrían quedar 22,8 millones de venezolanos o 21,8 millones de venezolanos. Pero también tenemos venezolanos migrantes en Perú, en Ecuador,
en Chile, en Estados Unidos, en Argentina, en México, en España, en Francia, en muchos países, del cual el número no lo tenemos aún oficial. Entonces, podríamos estar hablando de que nada más de los 30 millones de venezolanos pueden haber en territorio nacional, en nuestro territorio venezolano todavía, más o menos unos 18 o 20 millones de venezolanos, de una media de 30 millones, es decir, casi el 50%, aproximadamente 40-45% de los venezolanos están fuera de su país. Eso es una cifra alarmante que debe despertar la conciencia de toda la comunidad internacional, que de por sí se han portado muy bien con nosotros, con Venezuela. Pero sigamos hablando sobre la crisis en Venezuela. ¿Qué papel juega China en la industria del petróleo de Venezuela? ¿Y cómo puede cambiar por las sanciones que Estados Unidos de alguna manera aplicó contra este país? Todos los días al amanecer, decenas de operarios chinos y de otras nacionalidades asiáticas llegan en autobús a las instalaciones de la refinería de Puerto La Cruz en el venezolano estado Anzoátegui. Su constante presencia en esta enorme instalación, en cuya ampliación el gobierno venezolano confía para relanzar su maltrecha industria petrolera, es un ejemplo del peso de la alianza con China en el sector más estratégico de la economía venezolana. Cuando en septiembre del 2018 el presidente venezolano Nicolás Maduro viajó a China, aseguró que las relaciones de su país con la superpotencia asiática eran sólidas y robustas. ¿Qué intereses tiene China en Venezuela y por qué es uno de los países que tiene más que perder en la crisis? Bueno, China ha sido un aliado vital para el gobierno venezolano, junto a Rusia, su principal valedor internacional, y uno de los apoyos de Maduro, al que Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de países de América Latina consideran un gobernante ilegítimo, lo que les llevó a apoyar al líder opositor Juan Guaidó como presidente encargado. En el complejo de Puerto La Cruz, los enormes paneles con las banderas de ambos países le recuerdan a la población la importancia que para la Venezuela de la crisis tienen las inversiones chinas. Pero en los últimos tiempos han surgido dudas en torno a la continuidad de esas inversiones. Ahora, hablemos bajo la amenaza de las sanciones. Las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro se erigen como el obstáculo para que la colaboración entre China y Venezuela se mantenga. Es una estrategia o en su estrategia de presionar cada vez más a Maduro para reforzar su salida del poder, el gobierno de Donald Trump ha impuesto, entre otras, medidas que aplican potenciales consecuencias negativas para quienes hagan tratos con PDVSA. Recordemos que PDVSA es la principal estatal de petróleos de nuestro país. A las empresas chinas les está afectando porque tienen que pagarles a los proveedores en dólares y ahora los bancos internacionales ponen muchas trabas para tramitar cualquier transferencia que tenga de origen o que tenga su origen en el negocio petrolero venezolano. Así lo indica un técnico de una multinacional petrolera que pide hablar desde el anonimato. Varias informaciones publicadas recientemente indicaron que la petrolera estatal china había cancelado el envío previsto para el mes de agosto de 5 millones de barriles de crudo venezolano, lo que se ha interpretado como un intento de esquivar las sanciones. La compañía no comentó esta noticia. De confirmarse, supondría un severo revés para la economía dependiente de las exportaciones de crudo y que ahora pasa por una crisis considerada como una de las peores de la historia. Pero, ¿recuerdan ustedes cómo empezó todo? Bueno, en un minuto les cuento. Al margen de la afinidad ideológica aparente entre ambos países y su rivalidad con Estados Unidos, la estratégica relación entre Caracas y Pekín ha tenido durante años en el petróleo venezolano el combustible que le ha mantenido bien engrasada. Fue el fallecido presidente Hugo Chávez, fundador y héroe de la llamada Revolución Bolivariana, que gobierna Venezuela desde 1999, el que reorientó la política exterior de Venezuela hacia el eje formado por China y Rusia.
Chávez quiso hacer de Venezuela una potencia regional y alejarla de la influencia de Estados Unidos. Para ese propósito resultaban claves tanto la alianza con China como la exportación de los recursos petroleros del país, con los que el militar, convertido ya en presidente, contaba para financiar los generosos programas asistenciales que, según la mayoría de observadores, fueron una de las claves de su popularidad y sus repetidos triunfos electorales. Para China, supuso una oportunidad de avanzar en su estrategia de intervenciones en países en vías de desarrollo y así colocó grandes cantidades de capital en las empresas mixtas con la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, la fórmula establecida por el gobierno para canalizar la participación extranjera en la industria petrolera de Venezuela. El modelo de colaboración fue el mismo que se aplicó con compañías rusas y otras nacionalidades, y consistía en pagar el crudo con la prestación de servicios, señala Antonio de la Cruz, analista especializado en el sector petrolero del Centro de Análisis Inter-American Trends, tendencias interamericanas en español. Esto es información en desarrollo que tenemos para Venezuela. Seguiremos muy atentos a todo lo que se siga desarrollando dentro de nuestro territorio. Somos Venezuela Libre, un recorrido informativo por los sucesos más importantes que ocurren en Venezuela.